Procedimiento para instalar y leer ángulos con teodolito o tránsito. El primer paso es colocar el tripié en forma vertical, soltar los tornillos que fijan las patas, levantar el plato del tripié a la altura de la barbilla y apretar de nuevo los tornillos fijadores de las patas. El segundo paso es tomar con ambas manos sus patas del tripié y abrirlo sobre el punto o vértice. Tratar de colocarlo de tal manera que el vértice pueda verse por medio del tornillo fijador, tratando que el plato quede lo más horizontal posible. El tercer paso es colocar el teodolito sobre el plato del tripié haciendo que coincida de forma triangular de la base del teodolito con la forma triangular del plato del tripié. Fijar el teodolito al tripié con el tornillo fijador, apretando sin exceder de fuerza. El cuarto paso es colocar la plomada bajo el tornillo fijador del tripié en el gancho correspondiente. Utilizar un nudo corredizo, nudo de 4, para fijar la plomada y ajustar la altura de esta misma lo más cerca posible del punto o vértice. El quinto paso es tomar con dos manos las patas del tripié y utilizando la pata restante como apoyo, plomar el equipo lo más preciso posible sobre el punto o vértice, cuidando que el plato quede lo más horizontal o nivelado posible. El sexto paso es fijar las patas del tripié al terreno, colocando el propio peso de la persona por sobre los apoyos en la parte inferior de las patas, de tal manera que el equipo quede fijo al terreno y estable. El séptimo paso es ajustar la plomada sobre el punto o vértice, soltando el tornillo fijador del tripié, desplazando el teodolito sobre el plato y volviendo a apretar el tornillo fijador una vez que la plomada se encuentre en su posición correcta. Si el rango del desplazamiento del teodolito sobre el plato no es suficiente, deberán repetirse los puntos 5, 6 y 7 de este video hasta lograr plomar adecuadamente el equipo. El octavo paso es nivelar el teodolito colocando los niveles de burbuja a ambos lados de un tornillo nivelador. Tornillo fijo. Con los dos tornillos restantes nivelamos cada uno de los niveles de burbuja, subiendo o bajando cada uno de los tornillos niveladores que le corresponda a cada nivel de burbuja, tratando de no tocar el tornillo fijo. Una vez que queden niveladas ambas burbujas, giramos el teodolito de tal manera que se repita este mismo procedimiento, utilizando como tornillos fijos los otros dos tornillos niveladores. El noveno paso es meter la mano por debajo del disco vernier horizontal para desplazar o ponerlo cerca del cero. Posteriormente, apretamos el tornillo fijador de movimiento particular y con la ayuda del tornillo de movimiento particular y una lupa ajustamos hasta que coincidan los discos de vernier horizontal, el 0, y los dos 30 en el lado de los minutos. El décimo paso. Orientamos el equipo al norte magnético con la ayuda de la brújula, por lo cual quitamos el tornillo que asegura la brújula. Después giramos todo el equipo hacia el norte, haciendo que coincida el 0 de la brújula con la aguja
que apunta hacia el norte. Apretamos el tornillo fijador de movimiento general y si es necesario ajustamos utilizando el tornillo de movimiento general. Este mismo procedimiento se aplica para colocar en ceros, tomando como referencia otra orientación distinta al norte magnético, con la diferencia que es necesario visar el punto de referencia y hacer los ajustes necesarios solamente utilizando los tornillos de movimiento general. El 11º paso es una vez que el equipo se encuentra orientado correctamente y el vernier horizontal en cero, se procede a realizar la medición de ángulos, para lo cual utilizaremos los tornillos de movimiento particular, por lo que soltamos el tornillo fijador de movimiento particular desplazando el equipo hacia el punto por visar. Cuando se encuentre cerca del punto, volvemos a apretar el tornillo fijador del movimiento particular y ajustamos la visual hasta que quede exactamente en el punto visado, utilizando el tornillo de movimiento particular. Para el 12º paso, para leer los ángulos es necesario detectar en el vernier horizontal cuál de las graduaciones corresponde al sentido que giramos el teodolito, posteriormente tomando como referencia el cero. Contamos los grados en el disco inferior teniendo en cuenta que cada grado tiene una subdivisión de 30 minutos. Posteriormente ubicamos en el disco superior, donde se leen los minutos, cuál de las graduaciones sigue en el mismo sentido que giramos el teodolito y procedemos a ubicar con la ayuda de una lupa. La línea coincide en los dos discos, el superior y el inferior, por lo que dicha línea representa los minutos que deben agregarse a la lectura realizada en el disco inferior.